Buenos días. Desde el domingo estamos hablando acerca del poder de la unidad en el proceso hacia la madurez. Y hoy vamos a hablar acerca de la unidad cristiana. La unidad en sí misma es neutral hasta que otra cosa le da bondad o maldad. De manera que si Herodes y Pilato se unifican para su desprecio común hacia Jesús, esta no es una buena unidad. Pero si Pablo y Silas cantan juntos en la cárcel por causa de Cristo, esta es una buena unidad. Por lo tanto, nunca es suficiente llamar a los cristianos a tener unidad. Eso puede ser bueno o malo. Un ejemplo en Estados Unidos. El voto unificado hace 50 años en una iglesia en Carolina del Sur para prohibir a los negros de asistir a los servicios no fue precisamente una buena unidad. ¿Qué hace a la unidad cristiana? La unidad cristiana en el Nuevo Testamento recibe su bondad de una combinación de su fuente, de sus ideas, de sus afectos y de sus objetivos. ¿Cuál es la fuente de la unidad? Hablábamos el domingo, una idea de Dios. Pablo nos dice que debemos esforzarnos por preservar la unidad en el espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4:3. Eso lo tomamos en el sentido de que el Espíritu Santo es el gran dador de la unidad, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, 1 Corintios 12:13. También nos une las ideas, la fe, la doctrina, el enfoque hacia la madurez. Pablo dice que los pastores y maestros han de equipar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, Efesios 4:13. En otras palabras, la unidad que buscamos es unidad en la verdad. Por supuesto, la unidad cristiana es más que la verdad compartida, pero no es menos que eso. Pablo amontona las palabras para unidad en Filipenses 2:2. Hagan completo mi gozo, dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Y también podríamos comprobarlo en Filipenses 4:2. Todo para que sea conforme a Cristo y que el Dios de paciencia os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, Romanos 15:5. Pero también una característica de la unidad son sus afectos. Decíamos el domingo, su acción en medio de una comunidad que es la Iglesia. Por supuesto, el amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia de Dios, tengas ganas o no, según Gálatas 6:10. Pero la experiencia de tu unidad cristiana es más que eso, incluye un amor afectuoso, algo más que sacrificarse por aquellos que no nos agradan. Conlleva un sentimiento de cariño. Hemos de tener afecto por aquellos que son nuestra familia en Cristo. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, decía Pablo en Romanos 12:10. Y puesto que en obediencia a la verdad vosotros habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 Pedro 1:22. En conclusión, sed todos compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. 1 Pedro 3:8. Y también sus objetivos es una característica de la unidad cristiana. Hablábamos el domingo acerca del propósito de la unidad. La unidad arraigada en el espíritu, la unidad que manifiesta a Cristo, la unidad que atesora la verdad y que ama humildemente está diseñada por Dios para tener por lo menos dos objetivos: un testimonio al mundo y una proclamación de la gloria de Dios. El apóstol Juan deja claro el primero de estos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Juan 13:34-35. Las famosas declaraciones de Jesús en Juan 17 tienen sus raíces en la profunda unidad espiritual entre el Padre y el Hijo, y con los que Dios ha escogido de entre el mundo. Juan 17:6 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21. Hay que tener en cuenta que el testimonio al mundo es que los discípulos estén en el Padre y el Hijo para que el mundo crea. Esto es mucho más profundamente más
que estar relacionado a través de una organización común. La unidad que brilla con gloria para que el mundo vea es la unión con el Padre y el Hijo, para que la gloria del Padre y el Hijo sea parte de nuestras vidas. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, decía Jesús en Juan 17:22. Esa gloria se debe a esto: yo en ellos y tú, refiriéndose al Padre, en mí, Juan 17:23. De esta unión con Dios y la gloria que da, brilla algo que el mundo puede ver, si Dios les da ojos para ver. El objetivo de Dios con esta unidad verticalmente arraigada, esta unidad horizontalmente enfocada, esta unidad que refleja la gloria de Dios, es que Él pueda reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos, según Juan 11:52. Y el objetivo final de dicha unidad de los cristianos es la gloria de Dios. De ahí que Pablo ora: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unidos a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptaos unos a otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Romanos 15, del 5 al 7. Buen y bendecido día.